Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. Parecerá increíble lo que voy a contarles, sin embargo fue real, por más increíble y bizarro que parezca. Esto sucedió en el Estado de México, allá en Tlapacoya. Hace mucho tiempo mamá tuvo una amiga. Ella por lo regular llegaba muy tarde de trabajar, casi ya de madrugada. Yo tendría apenas como 12 años y esa amiga un día llegó a eso de las 2 de la madrugada a tocar nuestra puerta, muy asustada. Le dijo a mi mamá que no quería llegar a su casa por miedo, que si podía quedarse con nosotras porque le había pasado algo horrible. Ya dentro de la casa y más tranquila, empezó a contarle a mi madre lo que había pasado y yo me puse a escuchar muy atenta. Dice que ella y una amiga se habían ido a tomar después de haber salido de su trabajo. Al regresar venían un poco tomadas. Cuando iban caminando, en el camino se toparon con el cementerio. Alegres como venían, dijo que se les ocurrió meterse. Y adentro y por curiosas, se fueron más hasta el fondo, en donde encontraron tumbas un poco más grandes y antiguas. Se acostaron cada quien en una tumba, muy cerca una de la otra. Le dijo a mi mamá que estaban risa y risa, contando sus cosas como si estuvieran en casa. El efecto del alcohol les había dado valor para no sentir miedo. Pero que de repente la mirada de su amiga se quedó viendo fijamente a uno de los árboles que estaban a un lado de las tumbas y empezó a gritar como loca, toda horrorizada, con los ojos desmesuradamente abiertos. Se levantó rápido y salió corriendo de ahí, sin esperarla ni decirle nada. Entonces ella también miró hacia el árbol para ver qué había visto su amiga y vio algo espeluznante, helándole la sangre. En una de las ramas estaba el diablo con un enorme trinche muy parecido a un tenedor y que también traía algo como un cuchillo muy grande que parecía estar afilando. Aquel ser demoníaco le dijo que se la iba a tragar y su alma se la llevaría al infierno por burlarse de los muertos. Para ese momento yo estaba muy asustada, escuchando lo que su amiga le decía a mi madre. La verdad era algo espeluznante. Siguió contándole y le dijo que se puso a gritar para ver si alguien la escuchaba, pero a esa hora no había nadie. El cementerio no contaba con velador, por ende se quedaba solitario. Hasta algunos años después pusieron también reja para que nadie se metiera. Ellas por curiosas se metieron y tuvieron esa escalofriante aparición. Después llegó con nosotros y le platicó a mi madre todo lo que le pasó y sí la vimos muy espantada. Mi mamá le dijo que no le creía lo que decía haber visto, quizás lo habían alucinado porque andaban borrachas. Ella le juró que era cierto, lo que estaba en ese panteón era el diablo. La borrachera se les quitó cuando lo vieron. Su amiga fue quien lo miró primero, por eso salió corriendo del cementerio y la estaba esperando en la esquina de una calle. Le dijo que salió corriendo aterrada y por el miedo no había podido decirle que el maligno estaba parado en una rama del árbol. Vio cómo le salía mucha baba de su boca y la veía como si fuera comida. Por eso se había salido de ahí corriendo sin esperarla. Luego la amiga se fue a su casa y ella asustada vino con mi mamá a pedirle posada por esa noche. Temblaba de miedo y no podía regresarse a la suya. Tendría que pasar por ese panteón donde había visto al diablo y le daba pavor. Al día siguiente se fue y aún iba muy nerviosa. Esto que les cuento es real, lo vivieron dos mujeres en un panteón. Puede ser que no lo crean, pero aseguran que lo vieron con el trinche y un enorme cuchillo. Juró que las dos vieron lo mismo. Desde esa noche ya no volvieron a pasar muy de noche por el cementerio, mucho menos meterse en él. Yo escuché todo lo que le contó a mi madre y me dio terror. Tenía 12 años, pero por la forma que se lo contó y como la vi asustada, sí le creí. Un demonio me persigue. Quiero contarles algo muy veraz que me pasó en el 2013 por Venezuela cuando tenía 20 años, específicamente en Amazonas, mi tierra natal. Siempre me han ocurrido cosas, pero esto que les voy a contar marcó mi vida porque fue de lo más real y aterrador, incluso para mi familia, aunque no me lo crean. Todo comenzó un día hace 11 años. Esa vez una amiga me invitó a una reunión donde hacían brujería, o mejor dicho hechicería y toda clase de maleficios. Invocaban espíritus y hablaban a través de personas que eran preparadas.
Yo siempre asistía a ese tipo de cosas porque desde pequeña siempre creí en eso. También me gustaba ir porque decían cosas que me pasaban en la vida real. Para mí era emocionante que dijeran cosas que aún no pasaban y después a los días sucedían tal como lo pronosticaban. Hasta que cierta vez me invitaron a otra parte, donde ese día empezó mi pesadilla. En esa ocasión fui como las demás veces, pero a otros lugares. Sin embargo, esa vez sentí que de ese lugar regresé con alguien más, se me había pegado y me di cuenta que no era bueno. Una hermana menor y yo dormíamos juntas. Una noche cuando estaba empezando a agarrar el sueño, sentí que me estaban moviendo la cama. La movían fuerte, como si me estuviesen meciendo en una hamaca, lo cual era imposible. Una cama de madera no podía moverse de esa manera. Por Dios que no lo podía creer. Traté de levantar a mi hermana y le grité: Feli, están moviendo la cama, levántate por favor y prende las luces. Ella me respondió: quédate quieta y no estés jugando, además deja de moverte. Yo le dije: es que no soy yo, por favor despierta y prende las luces. Miré que no se iba a levantar porque no me hizo caso. Me di valor yo misma y me levanté prendiéndolas muy agitada, asustada, y grité: mamá, ayúdame por favor, me están moviendo la cama. Todos se levantaron pero dijeron que no había nadie, que solo lo había soñado. Sin embargo, yo sé que no era un sueño, había sido real. Al rato me acosté otra vez tratando de dormir, pero desde esa noche empeoró todo. No solo me movían la cama, ahora veía a un hombre a un lado mío, provocándome parálisis en mi cuerpo. No podía moverme ni hablar, aunque trataba no podía. Fue muy aterrador mirar esa sombra, viéndome fijamente sin poder hacer nada. No sé cómo, pero pude gritar y llegó mi mamá a socorrerme, quien dormía a un lado de nuestra habitación. Desde ese día no pude dormir más en las noches y cuando lo hacía me movían la cama con más fuerza. Me jalaban el cabello, rasguñaban mis piernas, los brazos. Era toda una pesadilla viviente. Nunca volví a ser la misma persona. Vivía con mis miedos. Mientras todos en casa dormían toda la noche, yo la pasaba despierta, leyendo la Biblia o viendo la televisión, porque si me dormía me atormentaba ese engendro y no me dejaba dormir. Lloraba pidiéndole a Dios que me ayudara a ser como antes. Quería dormir y vivir tranquila. Un día que mi madre se encontraba sola en su habitación, mi hermana y yo llegamos. Era de noche y le pregunté: ¿con quién estás? Me dijo que estaba sola, pero en mi habitación se escuchó cuando tiraron todo de mi tocador. Era escalofriante porque ahí no había nadie. Fuimos y todo estaba destrozado en el suelo. Fue algo horrible. Entonces decidimos buscar ayuda con unos curanderos, o mejor dicho, brujos charlatanes que solo nos quitaron dinero. En vez de mejorar, cada día empeoraba más. Decidí no dormir más en casa y nos fuimos mi hermana y yo con la hija de una vecina. Pero cuando estábamos acostadas, nos empezaron a mover muy fuerte la cama. Nos levantamos todas y vimos cómo se movía sola. Luego alguien me agarró y me estaba ahorcando. Como pude grité, diciendo que me prendieran las luces. La hija de mi vecina se levantó y las prendió. Fue cuando ese ser me soltó, dejándome muy agitada, tosiendo por el aire que me faltaba. No sabíamos qué hacer. Nos levantamos y revisamos todo, pero no había nadie. Entonces mi hermana me dijo que si era cierto todo lo que me pasaba. Me abrazó pidiéndome disculpas por no haberme creído. Después de eso decidí irme con mi abuela. Ella vive en un pueblo por la frontera con Brasil. Sin embargo, me di cuenta que para donde fuera, ese ente me seguía. No era solo en mi casa donde me acechaba, ni en casa de la vecina. A donde fuera me perseguía y me di cuenta que mi vida peligraba más de lo que imaginaba. Una tarde me fui a bañar y en el baño sentí que alguien me agarraba del cuello, queriéndome ahorcar. Al tratar de soltarme, miré alrededor de mi cuello unos brazos de alguien de color moreno. No creía lo que veía. Luego luché con él hasta que pude gritar pidiendo auxilio. Mi abuela entró al baño encontrándome tirada en el suelo. Me abrazó diciéndome: ¿qué te pasó? Le conté y al levantar mi cara me dijo: esas marcas que tienes te las hizo ese ser. Sin contestarle salí del baño y me las vi. Tenía en mi cuello marcas por todos lados y en la espalda rasguños. Ya no podía más. Me regresé a casa
donde mi vecina nos recomendó a una persona que era muy bueno para curar este tipo de cosas. Cuando fuimos, me dijo que el ente ya tenía la mayor parte de mi energía, que casi estaba dentro de mí y me quedaban 2 días de vida. Debía curarme ahora mismo. Dijo que era un demonio, quería robarme el alma y que me había perseguido de un lugar que fui, donde solo hacían maldad con magia negra. El curandero me tiró en el suelo con muchas velas y ramas muy raras. Sacudía mi cuerpo y me echaba muchas cosas con olores diferentes. Dijo, necesito unos zapatos viejos tuyos para curarte. No importa, use los que traigo, le contesté. Supliqué, ayúdeme por favor, quiero vivir. Miré que llevó mis zapatos hacia un altar que tenía, pero no vi qué hizo con ellos. Luego me dijo, tranquila que ya estás curada, ese demonio no volverá a molestarte, lo envía donde pertenece. Gracias a Dios y a ese Señor, hoy les puedo contar esto que me pasó y les juro que es verdad. Bellanira era una muchacha muy hermosa, llena de ilusiones. Les fascinaba cantar y deseaba llegar a ser una famosa cantante. Por eso todas las tardes se iba a practicar al campo, cerca de un gran estanque. En la tranquilidad fluía mejor su hermosa voz. Un día de tantos, al estar practicando una melodía, del estanque brotó el canto de una rana. Fue tan insistente el croaquear de aquel anfibio que interrumpió el ensayo de la chica, haciéndola voltear al estanque. Miró que el culpable de su interrupción era una rana, por cierto de un tamaño fuera de lo común. Aquel batracio era demasiado grande. Bella, como si la rana le fuera a entender, le dijo que dejara de croaquear porque la estaba interrumpiendo. Para sorpresa de la chica, la rana le entendió, y no solo eso, ya que para su asombro el bicho verde le respondió: yo también estoy practicando mi canto. En mi mundo soy el príncipe descendiente y necesito perfeccionarlo para poder tomar mi trono. Creo que para ambos es importante practicar y somos libres de hacerlo en donde nos plazca. Bella quedó impresionada. Le parecía imposible que una rana le estuviera hablando. Después que superó su impresión por las palabras de la extraña rana, notó que de ser verdad lo que decía, era un príncipe muy altanero. Por lo mismo pensó en irse a otro lado a practicar. Antes de que se fuera, la rana le dijo poder darle una voz mejor que la de cualquier humano. En su mundo los de realeza tenían algunos poderes. Solamente debería darle un beso para que con él se transmitiera su magia hacia la voz de ella. La hermosa muchacha dudó un poco. No podía creer que una rana pudiera tener poderes y hacer eso por ella. Sin embargo, la había escuchado hablar y si pudo hacer eso, podría hacer cualquier cosa. Entonces tal vez no estaba mintiendo. Anhelaba ser de las mejores cantantes y sin pensarlo más besó a la rana. El batracio no le había mentido. Era cierto que tenía poderes, pero le mintió con lo de la voz. En vez de eso, la muchacha se convirtió en una rana, llevándosela por la fuerza al fondo del estanque. Sintió pánico al pensar que se iba a ahogar. Olvidaba que ya era una rana. Sus tráqueas se abrieron y empezó a respirar. Quiso escapar de su captor, pero era más fuerte que ella y se la llevó nadando. Al llegar al fondo, de repente se abrió un portal y entró a otro mundo, una dimensión desconocida para ella, algo demasiado hermoso. Jamás podría imaginarse que algo así existiera por debajo de ellos. Llegaron a una ciudad muy diferente a la que ella habitaba en la tierra. Parecía un mini palacio sacado de un cuento de hadas. La rana le dijo que se llamaba Frog City, él era el brujo y la necesitaba para poder entrar al palacio. Quería que lo aceptaran en la realeza como el brujo de cabecera. Sus intenciones eran apoderarse del rey y quitarle su reino para dominar Frog City. El plan era hacer pasar a Bella como su hija, enamorar al príncipe y cuando se casaran lo nombraran consejero y brujo. Después los convertiría en renacuajos para así apoderarse de ese mundo mágico. Su esfuerzo valió la pena. Habían sido muchas tardes las que salió a la superficie para escuchar cantar a Bella. Así aprendió la lengua de los humanos. De esa manera atrapó a la muchacha, sumergiéndola a su mundo por medio de la hechicería. Al estar en su mundo le dio la voz que deseaba.
Con su belleza y el hermoso canto impresionaría al príncipe, prometiéndole que si lo ayudaba, una vez terminado su plan la regresaría a su mundo, dejándole la voz por siempre. A Bella no le quedaba mucho por escoger, y con la esperanza de que esta vez sí cumpliera su promesa, aceptó ayudarlo. Su plan parecía perfecto, ahora solamente debía simular ser una rana buena. Llegó el día tan esperado por René, la rana hechicero. Cada año celebraban con una fiesta en el castillo del reinado Frog City por la buena abundancia. El hechicero con su magia le había hecho un hermoso atuendo a Bella para que luciera mejor que ninguna rana. En la presentación del príncipe todos guardaron silencio. Únicamente se escuchaban las trompetas con sonoras fanfarrias cuando apareció el apuesto y carismático caballero. Bella, en cuanto lo miró, quedó prendida de él. René había arreglado todo para que sorpresivamente apareciera la hermosa rana cantando para los reyes. En cuanto terminó la presentación, anunciaron a Bella, quien empezó a ejecutar una melodía. Su voz era hermosa, tanto que impresionó al mismo rey, no digamos a Reinaldo el príncipe. Su hermoso canto y su belleza lo habían dejado perplejo. ¿Pero quién era esa muchachita que no habían visto nunca?, se preguntaron. En cuanto terminó de cantar, la llamaron. René se apresuró diciéndoles que era Bella su hija y él su fiel servidor. Reinaldo desde ese momento ya no se les separó, bailaron casi toda la noche. Deyanira también estaba feliz, igual los padres del príncipe habían encontrado lo que deseaban para su hijo. Todo marchaba a pedir de boca para el hechicero, tal y como lo había planeado. Pasó el tiempo, Reinaldo y Bella se enamoraron. Entonces sus padres pidieron su mano a René, que no sabían que era un brujo malo, quien no cabía de felicidad, pero disimuló muy bien. No quería se arruinaran sus planes y con mucha serenidad se dio la mano de su supuesta hija. Bella estaba entre la espada y la pared, como en una encrucijada. No sabía qué hacer, si desenmascarar al brujo o escapar de sus garras. De verdad se había enamorado y no quería hacerle daño a Reinaldo. Por otro lado, si cumplía su trato con René sería libre y podría regresar a su mundo, aunque ya no estaba segura si quería irse de ahí. Era un lugar mágico, de ensueños. Llegó el día de la boda, se casaron en una gran ceremonia, los novios se veían radiantes. René desde ese día empezó a llevar a cabo su plan. Primero, se deshizo del doctor de cabecera con un mortífero brebaje. Luego le puso algo al rey en su comida para que enfermara. Traía el antídoto, con él después lo curaría para que fuera un héroe y lo nombraran el nuevo médico del reinado. De repente, el alto mandatario se sintió mal desmayándose. Lo llevaron a sus aposentos, llamaron al doctor pero lo encontraron muerto. La reina vio que su esposo estaba muy mal, si no se atendía pronto moriría. Era lo que René estaba esperando. Le dijo que tal vez él podría curarlo si confiaba en él. En ese momento la reina estaba desesperada, únicamente deseaba que fuera atendido pronto y le contestó que lo atendiera. René les pidió salieran, necesitaba estar a solas para poder atenderlo y salieron. No podrían desconfiar del padre de su nuera. Una hora más tarde llamó a la reina para decirle que el rey estaba fuera de peligro. Ella le dijo que no desconfiaba, pero quería saber cómo le había hecho, si su esposo estaba moribundo. Le contestó que sabía de hierbas curativas, las algas, lirios y otros elementos naturales tenían poder para las enfermedades. Sus antepasados le habían heredado ese don. Su hazaña le dio popularidad y el rey lo nombró su hechicero sin saber que todo lo tenía planeado. Bella lo sabía, pero si lo descubría seguramente la mataría. El hechicero poco a poco se fue ganando su confianza hasta casi depender de sus consejos. Por otro lado empezó a robarles oro y estaba preparando darles el golpe final. En pequeñas porciones les estaba dando un brebaje para convertirlos en renacuajos, después los metería en un calabozo. Pero antes haría una fiesta, ya había preparado una pócima que les daría a todos en las bebidas, así los tendría bajo su influjo. Bella, como sabía de sus malévolos planes, ese día se las ingenió para que Reinaldo no tomara de esa bebida. Sus padres para ese entonces ya estaban en un calabozo convertidos en renacuajos. Bella quiso decirle todo a su esposo, sin embargo era demasiado tarde.
René ya se había apoderado de todos y ordenó a los guardias que encerraran a Reinaldo. Después anunció que a partir de ahora era el soberano. El príncipe quiso luchar, pero no pudo. Eran muchos contra él. Pero lo que más le dolió fue ser traicionado por lo que más amaba. Escuchó cuando René le dijo a Bella que era libre. Había cumplido su palabra. Ahora él cumpliría la suya. La dejaría cerca del estanque para que regresara a su mundo. Podía quedarse también con la voz. Bella debería estar feliz, pero no lo estaba. Al principio era lo que deseaba, sin embargo ya no. Ahora quería estar por siempre con Reinaldo. Cuando la dejaron cerca del estanque no cruzó a su mundo. Se fue tras ellos sin que la vieran y antes de cerrarse el portal lo cruzó también. Era muy arriesgado, pero trataría de liberar a su príncipe. Tenía algo a su favor. El brujo estaba confiado, creía tener a todos bajo su influjo. Nunca imaginaría que Bella se había regresado para desafiarlo. Con mucha cautela sustrajo las llaves del calabozo y pronto se fue nadando hacia las celdas. Cuando Reinaldo la vio le dijo que se fuera, no quería la ayuda de una traidora. Bella le explicó que el brujo la había raptado con un hechizo, obligándola a que lo ayudara. Ella venía de otro mundo, la dejó libre cerca de donde vivía, pero no se fue. Regresó para ayudarlo porque lo amaba de verdad. Un hermoso beso fue la respuesta de que la perdonaba. Ahora debían enfrentar al hechicero. Le pidió las llaves. El rey tenía un arma que el brujo no sabía. Eran unas hambrientas barracudas devorarranas. A ellas ni los guardias se atreverían a enfrentarlas. Le pidió a Bella que lo distrajera. Sabía que al verla querría matarla por traidora y esa distracción la aprovecharía él. Obedeció, fue y se puso frente al brujo. Este al verla se puso furioso. Había perdido la oportunidad de irse a su mundo. Ahora se quedaría por siempre en Frog City, pero muerta, y ordenó que la mataran. Los centinelas nadaron rápido, deslizándose hacia ella para obedecer la orden, dispuestos a clavarle sus lanzas. De repente, Reinaldo entró con las barracudas encadenadas. Los guardias, cuando vieron a los peces hambrientos, sintieron terror y huyeron lo más rápido que pudieron. El hechicero también estaba aterrado y antes de que pudiera hacer algo, Reinaldo soltó a los hambrientos peces que se fueron directo a René mientras nadaba hacia Bella para salvarla. El brujo no tuvo tiempo de nada, lo habían tomado por sorpresa y cayó entre los filosos dientes de las barracudas, perdiéndose entre las algas. Ahora solo faltaba regresar a la normalidad a todos, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Bella le dijo que ella sabía en dónde tenía el antídoto para revertir el hechizo. René lo guardaba por si algo salía mal. Fueron por él y se lo dieron a sus padres, después a todos recobrando su voluntad. Desde entonces en el mundo Frog City fueron felices. Hay quienes dicen que en ocasiones ven salir a una rana del estanque y convertirse en una hermosa mujer. Después de cantar una bella melodía regresa al agua y ya no la ven salir. No saben que en las profundidades de esas aguas existe un mundo mágico llamado The Last Frog City. Les contaré algo que me sucedió hace algunos años, precisamente para esta fecha del Día del Amor y la Amistad. Antes de hacerlo, debo confesarles que yo no creía en estas cosas paranormales. Era una mujer demasiado escéptica. Pero después que viví lo que voy a contarles, ya creo en todo lo paranormal, en las cosas venidas de otro mundo. Fue algo que me marcó la vida, provocándome sentimientos encontrados. Un sentimiento porque fue hermoso y el otro porque también me hizo sentir miedo, un miedo indescriptible. Una noche, al estar con mi novio Julio en casa, que por cierto era un 13 de febrero, estábamos en vísperas del Día del Amor y la Amistad. Entonces él me dijo que si quería ir mañana a cenar, a bailar o al cine para festejar nuestro día de San Valentín. Le respondí que cuando viniera mañana en la noche nos poníamos de acuerdo, porque las cosas sin planear salían mejor. Él aceptó gustoso, diciendo que a donde fuéramos sería genial, lo que importaba era pasarla juntos. Así estuvimos un buen rato charlando, hasta que como a las 11 de la noche se despidió de mí, recordándome su promesa de hacerme pasar una velada inolvidable.
Ya saben, muchas de las veces planeamos las cosas sin pensar en lo que puede suceder después. En ocasiones nos olvidamos de pronunciar esto antes de despedirnos. Si Dios nos presta vida. Julio vivía a unas cuadras de mi casa. Llegaba en unos 15 minutos caminando. No había de qué preocuparse. Entré a casa y después de un sándwich como aperitivo, me dispuse a dormir. Así transcurrió la noche, sin novedad aparente, y por la mañana fue la misma rutina. En ese tiempo no trabajaba y me puse a ayudarle a mi mamá con los oficios de la casa. Deseaba que pasara más rápido el tiempo y se hicieran las 8 para que llegara Julio por mí. Ya como a las 6 de la tarde empecé a arreglarme para estar lista a esa hora. 10 minutos antes de la cita ya estaba tocando la puerta a mi novio. Salí dándole un beso en su boca, la cual sentí algo fría, pero supuse que era por el sereno de la noche. Entonces me dijo en un tono algo serio que a dónde quería ir. Miré que su rostro no marcaba ninguna expresión, parecía sonámbulo, tenía su mirada perdida. Le respondí que sería genial primero ir a cenar, después a bailar. Él solamente dibujó una fría sonrisa sin decir nada. Su rostro no reflejaba ninguna emoción. ¿Por qué había cambiado tanto en una sola noche, si unas horas antes se veía feliz? Ignoré su frialdad, no quería se arruinara la noche y pedí un taxi para que nos llevara al centro. Cuando íbamos pasando por una calle que estaba a unas cuadras de su casa, vimos que había varias patrullas y una ambulancia. Miré que los paramédicos atendían a un hombre que estaba tirado en medio de un charco de sangre. No pude apreciar quién era. Los médicos tapaban su rostro al estarlo socorriendo. Mi novio estaba sentado muy estático a un lado mío, mirando hacia el frente sin decir nada. Ignoraba todo a su alrededor. Ni siquiera volteaba donde estaba aquel accidente en el que un hombre había perdido la vida, como si no quisiera ver lo que sucedía. Escuché que le decían a la policía que hacía unos minutos lo habían asesinado para robarlo. Un agente policial apuró al chofer para que avanzáramos. Estábamos obstruyendo el tráfico y a ellos interrumpiendo sus investigaciones. Debíamos seguir nuestro camino. Nos fuimos y con el pasar del tiempo olvidamos ese incidente. Media hora después llegamos a nuestro destino y nos metimos a un puestecito de tacos. Era a donde yo quería ir. Rato después se acercó un muchacho vendiendo rosas. Quiso comprarme un ramo, pero al buscar su cartera en todos sus bolsillos no la encontró. Entonces me dijo que antes de llegar a mi casa se había caído, quizás ahí la había perdido. Me enseñó su celular, pero estaba roto. Me dijo que se le había estrellado en la caída y me lo dio para que se lo guardara. Ya cuando nos llevaron lo que habíamos pedido, miré que él no comía nada. Le pregunté si pasaba algo y me contestó que el asesinato de aquel chico lo había perturbado y no tenía hambre. Lo tomé de las manos diciéndole que se relajara. Esas cosas pasaban todos los días y nadie podía evitarlas, pero sus manos me hicieron estremecer. Estaban frías, tan heladas que me transmitió el frío haciéndome temblar mi cuerpo. Me levanté y le ayudé a ponerse su chaqueta, notando que también su cuerpo estaba muy frío. Pero no solo era eso, la verdad su comportamiento era muy extraño. Casi no hablaba, solo contestaba lo que le preguntaba, y era raro porque él no era así. Siempre estaba alegre, incluso hasta su voz en ocasiones se le escuchaba diferente. Parecía no ser él. Pensé que la brisa de la noche le había caído mal y que se estaba resfriando. Por eso ya no quise ir a bailar y le dije que nos regresáramos a casa. Pagué la cuenta ya que él no traía dinero y cuando lo tomé del brazo para irnos, nuevamente me hizo sentir escalofríos, pero esta vez el frío traspasó hasta mi piel. Aunque traía puesta su chaqueta, lo sentí en mi cuerpo. Ya no dije nada y caminamos a tomar un taxi, pero sí me hizo sentir algo raro, como si fuera otra persona, alguien desconocido para mí. Ya en el taxi se me quedó viendo de una forma muy diferente, sus ojos se veían muy tristes. Entonces me dijo que me amaba y que pasara lo que pasara nunca lo olvidara. Yo no estaba segura, pero mi corazón acelerado parecía decirme que era una despedida. Al menos así lo sentí y lo abracé muy fuerte, diciéndole que yo también lo amaba, pero que no dijera esas cosas. Al llegar me acompañó hasta mi puerta, luego que la abrí le di un beso.
Fue otro beso frío. Después entré a casa. En eso recordé que traía su celular en mi bolso. Rápido salí para dárselo, pero ya no estaba por ningún lado, lo cual también fue extraño. No era posible que desapareciera tan rápido, ya que no habían pasado ni 5 segundos cuando salí para hablarle, pero había desaparecido. Eso provocó se me erizara la piel y sintiendo miedo entré asustada. Ya en el interior de la casa saqué mi celular, entonces miré llamadas perdidas de una de sus hermanas. También tenía otras de algunos amigos. No las había escuchado por haberlo puesto en modo silencio para que no nos molestaran. Quise regresarle la llamada, pero miré que ella me estaba marcando. Al contestar casi me desmayo por la impresión y el susto. Llorando me decía algo terrible. Mataron a mi hermano, mataron a mi hermano. Me lo dijo tan de sopetón que de momento creí que acababa de suceder, ya que Julio acababa de irse de mi casa. Pero en eso escuché decir a mi cuñada que había sido antes de las 8 cuando venía a mi casa, que me estuvo marcando para avisarme, pero que nunca contesté. Lo habían asaltado. Sintiendo escalofríos, le contesté que eso no era posible, ya que él había estado conmigo como 3 horas. Incluso acababa de irse, que yo tenía su celular porque lo había olvidado en mi bolso. Ella soltó un llanto aún más desgarrador y me contestó que estaban en la morgue identificando su cuerpo. Luego colgó. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Por la impresión no podía ni llorar, sentía un nudo en mi garganta. Entonces empecé a atar cabos, recordando todo lo de su comportamiento, desde que pasamos por donde fue el asalto hasta cuando me dejó en mi casa. Comprendí el por qué actuaba así. Ya estaba muerto. Era la razón por la que no traía su cartera. Los asaltantes se la habían quitado. Él dijo que la había perdido al caerse y que por lo mismo su celular estaba estrellado al pegar en el suelo. Por eso me lo dio para que se lo guardara. No recordaba nada, ni siquiera sabía que había muerto. Eso es lo que causan las muertes repentinas causadas por violencia. No se dan cuenta que ya murieron, por eso regresan al tener un pendiente. También recordé lo que me dijo en el taxi y no estaba equivocada al pensar que era como una despedida. Entonces me cayó el 20 de lo sucedido y me puse a llorar. Al escuchar mis padres el llanto se levantaron. Cuando les conté todo me abrazaron, haciéndome sentir que no estaba sola, y ya no supe de mí porque perdí el sentido hasta en la mañana que desperté. Han pasado ya 3 años de ese suceso y aún lo tengo muy palpable en mi mente. No es fácil olvidar cuando vives 3 horas con alguien que ya está muerto. Sin embargo, también fue algo lindo porque después lo tomé como mi regalo de Julio por el día de San Valentín.